Escuelas Normales Colombianas, 200 años en la formación de maestros. Las escuelas normales en Colombia son las instituciones de formación de maestros de mayor arraigo histórico en el país. Su existencia ha estado unida a los saberes, a las disciplinas y a las prácticas dirigidas a la formación del maestro y a la enseñanza en especial, a aquella orientada a los primeros grados del sistema educativo. Su historia ha estado fuertemente relacionada con los avatares que ha cruzado a la pedagogía en el país. En el Congreso de Cúcuta de 1821 se plantea la necesidad de las escuelas públicas y la uniformidad del método a implementarse en ellas. Artículo 1. Habrá por lo menos una escuela de primeras letras en todas las ciudades, villas, parroquias y pueblos que tuvieran 100 vecinos y de ahí arriba. Artículo 14. El método de enseñanza será uniforme en todo el territorio de la República. Artículo 15. Se autoriza al mismo Poder Ejecutivo para que mande establecer en las primeras ciudades de Colombia escuelas normales del método lancasteriano o de enseñanza mutua, para que de allí se vaya difundiendo a todas las provincias. Congreso de la República, 1821, Ley Primera del 6 de agosto. A finales del siglo XIX, la pedagogía pestalozziana se fortaleció en las escuelas normales con el movimiento liberal instruccionista. El decreto orgánico de 1870, la primera misión alemana, la extensión de las normales de varones y la fundación de las normales femeninas. Las ideas de Pestalozzi eran conocidas y practicadas en las escuelas normales desde 1845, pero bajo la sombra de la enseñanza mutua, a la cual se buscó reformar. Zuluaga, 1984. Las nuevas reglamentaciones sobre instrucciones públicas dirigidas por el Gobierno de la Regeneración hará de los discursos y prácticas religiosas la base de la institución pública y la formación normalista. Las concepciones católicas se convierten en reguladoras de las prácticas y los saberes pedagógicos, quienes se apoyan en la metodología pestalozziana. Las ideas lasallistas traídas por la comunidad de los hermanos cristianos de Francia va a cumplir una función muy importante. Es de resaltar el manual Elementos de Pedagogía y la labor pedagógica de don Martín Restrepo, el cual ocupó un papel destacado en este proceso de apropiación de las ideas pedagógicas de Pestalozzi y en la formación de maestros. Saldarriaga, 2003. La emergencia y apropiación de las ideas pedagógicas provenientes de la Escuela Activa Europea van a representar para las escuelas normales de Colombia un hecho paradójico. En primer lugar, las ideas de Montessori, de Crowley y John Dewey principalmente van a ser la base con la cual los intelectuales y el Estado de las primeras décadas del siglo XX intentaron modernizar la escuela y la formación de maestros. Este propósito se forjará en normales como la Normal Central, la Escuela Normal de Medellín y la Normal de Tunja, que jugaron un papel preponderante en la historia de la educación en el país. Pero por otro lado, las dificultades de la mayoría de las escuelas normales para apropiar estas ideas pedagógicas se constituye en la razón para ser señaladas de tradicionales, ser entregadas a los departamentos e incluso ser cerradas en algunas ocasiones. Bajo estos objetivos de modernización y bajo la influencia de las ciencias de la educación de origen francófono, se inicia la implementación de otro modelo de formación de maestros, las facultades de educación. Se posiciona un modelo opuesto a las escuelas normales y una concepción de la formación de educadores donde la pedagogía es sometida a una posición de marginalidad. De Tesanos, 2005. Las disposiciones legislativas para la educación normalista desde la década del 60 hasta la Ley General de Educación de 1994 marcan la concepción de la tecnología educativa. Los gobiernos conservadores y liberales van a poner en marcha una serie de reformas que colocaron el Estatuto de Saber y la existencia misma de las normales en la cuerda floja. Subsiste la escuela normal como aparato, pero desprovista de la función de formar maestros. Estas instituciones son incluidas dentro de las políticas generales de la educación media, orientadas principalmente por las actividades denominadas técnicas vocacionales. La década del 70, las escuelas normales funcionarían encerradas en el bachillerato denominado tecnológico, modalidad llamada pedagógica y la diversificación educativa. La repetición lineal del diseño instruccional que plantea buscar
crear una nueva mentalidad en los maestros, regida por los criterios de la planeación meticulosa y lineal de la enseñanza, aspectos que se consolidan en el concepto de currículo. Esta propuesta no solo empobreció la escuela normal, sino también la presencia de la pedagogía y la didáctica, y por ende el saber del maestro. Aunque la reestructuración de las escuelas normales se presentó en el año 1994 como un elemento novedoso, esta palabra ya circulaba de manera especial. Desde finales del 80 en los fueros y propósitos del ministerio y en las escuelas normales como fantasma o esperanza. No obstante, al finalizar la década del 80 en el Ministerio de Educación se debatía con fuerza otra opción, la vía asumida por los países europeos y la mayoría de Latinoamérica, la extinción de las escuelas normales. Durante la segunda mitad del siglo XX, las escuelas normales en el territorio nacional alcanzaron un número considerable. En el 90 eran 206. Su existencia va a ser criticada desde los discursos planteados por las teorías de la planificación y los análisis estadísticos, fundados en la eficiencia y la eficacia, costo-beneficio. Se desarrollan dos investigaciones de cooperación internacionales para reestructurar las escuelas normales. En primer lugar, de la misión francesa en 1968 y luego la orientada por la UNESCO a finales de la década del 70. La primera orientó su crítica a la poca cantidad de los contenidos académicos en los planes de estudio, a la alta cantidad de materias pedagógicas, a la existencia de las prácticas pedagógicas en el bachillerato normalista y ante todo una gran desconfianza en la capacidad de las escuelas normales para la formación de maestros. La segunda cuestionaba el alto número de normales en el país y la necesidad de clasificarlas desde parámetros cuantitativos para determinar su calidad. En las escuelas normales se venían gestando procesos de reflexión social y pedagógica generados a partir del contacto sistemático e investigativo con las comunidades, con la realidad social de las familias y con los niños. Estos elementos y las fortalezas que ofrecía el movimiento pedagógico en el país y la nueva constitución contribuyeron a que en el momento las escuelas normales no esperaran de manera pasiva su destino, como en momentos anteriores. La movilización de las normales y las comunidades en sus respectivas localidades, y luego en la toma que realizaron de Bogotá, en el momento en el que se estaba discutiendo la Ley General de Educación para solicitar y argumentar la validez de las escuelas normales, fue un hecho que demarcó el sendero de estas instituciones. La reestructuración planteada en la Ley 115 de 1994 fue un logro del movimiento normalista por la existencia de su tradición. La reestructuración constituyó para las escuelas normales una opción histórica que demarcaba las posibilidades de desaparecer o de enfrentar la responsabilidad de autorreconstruirse a partir del análisis crítico de sus potencialidades y el reconocimiento de sus deficiencias.